bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este búho. Es un búho colgante. Lo podemos utilizar como una maceta o como un organizador. El búho es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar alrededor de 150 gramos del hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 o 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, los dos hilos que utilizamos deberían tener el mismo grosor, un aro de madera o un aro de metal de 18 centímetros del diámetro y un par de ojos de seguridad de 14 milímetros del diámetro, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. La vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces, antes de sacar el marcador, marcamos bien el punto. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Todas las vueltas vamos a terminar en el punto anterior al marcador. Entonces, otra vez cambiamos el marcador y en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. También vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos
un aumento, repetimos, 3 puntos, un aumento, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos y la pieza quede más redondeada. Empezamos vuelta número 6 con 2 puntos bajos. Por separado hacemos un aumento. Ahora el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos el motivo completo, 4 puntos bajos, hacemos un aumento, repetimos, 4 puntos bajos, un aumento, repetimos, 4 puntos, 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 un aumento, repetimos una vez más, 4 puntos, un aumento, y nos quedan 2 puntos en esta vuelta, así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Así con esto completamos la primera serie. En esta vuelta también hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Empezamos vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Aquí empezamos directamente a tejer el motivo completo. 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento en el punto anterior al marcador. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Así que vuelta número 8 empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Seis puntos bajos, un aumento. Ya tenemos una repetición del motivo completo. Repetimos el motivo de 6 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos para completar la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Vuelta número 9. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Empezamos directamente con el motivo. 2, 3, 4, 5, 6,
7, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos bajos. Vuelta número 10, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes, empezamos la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos. Y un aumento. La serie completa de 8 puntos bajos y un aumento, repetimos 7 veces, ya tenemos una repetición hecha, entonces repetimos otras 6 veces más y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 80 puntos bajos. Vuelta número 11, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 88 puntos bajos. Hasta ahora tengo 11 vueltas y 88 puntos bajos. El círculo mide 16 centímetros de diámetro. El aro donde voy a colocar el círculo tiene 18 centímetros del diámetro. Si el círculo vamos a colocar en otro tamaño del aro, entonces deberíamos continuar con las vueltas de los aumentos. Antes de tejer la última vuelta, que la última vuelta la tejemos siempre sin aumentar. Así que ahora voy a tejer vuelta número 12 y en esta vuelta voy a tejer 88 puntos. Después de tejer vuelta número 12, vamos a hacer un punto deslizado, subimos 3 cadenetas, colocamos el marcador y ahora vamos a tejer una vuelta más en punto bajo, pero vamos a llevar el aro dentro de la vuelta. Entonces tenemos las 3 cadenetas y ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta número 12 atravesando el aro. Dejamos el punto bien cerradito. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo un poco largo
Sacamos el hilo, enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador y ahora por dentro del último punto que hemos hecho. Llevamos el punto hasta la última vuelta y lo escondemos dentro. Ahora vamos a ver cómo hacer los ojos. Formamos el primer punto. Hacemos 31 puntos de cadenetas. Vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto y hacemos primero un punto deslizado, ahora un punto bajo, un punto medio alto, ...18 aumentos de puntos altos, dos puntos altos en cada punto, 18 veces, un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos. Seguimos trabajando de esta manera hasta llegar a hacer 18 aumentos de puntos altos. Así que tejemos otros 14 aumentos de puntos altos. 18 aumentos de puntos altos. Ahora tejemos 6 puntos altos por separado. Seguimos trabajando en la parte posterior de la cadeneta. Seis. Ahora un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto.
Hacemos otra pieza igual que esta, pero empezamos igual con 31 puntos de cadeneta, luego hacemos un punto, trabajamos en la parte posterior de la cadeneta, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, y la otra pieza vamos a empezar con 6 puntos altos y después hacemos 18 aumentos de puntos altos. Terminamos con un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y también dejamos el hilo bastante largo. Aquí ya tengo las dos piezas preparadas. Ahora vamos a ver cómo hacer el centro. Para hacer el centro voy a utilizar un hilo en color mostaza. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 cadenetas y hacemos 11 puntos medio altos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos medio altos. Cerramos el anillo mágico, dejamos un agujerito pequeño por dentro, cortamos el hilo también un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta pasamos la aguja por la segunda cadeneta y ahora por el último punto. Hacemos otra pieza igual que esta. Aquí ya tengo los ojos hechos, luego los vamos a colocar dentro. Ahora vamos a hacer una pieza más. La vamos a hacer con el hilo en color blanco roto, el mismo hilo que hemos utilizado para hacer los ojos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 4 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Ahora giramos la labor de esta manera, vamos a trabajar en ida y vuelta. Subimos una cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que tenemos que hacer 4 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Giramos la labor, vuelta número 3, subimos una cadeneta. El motivo que repetimos 4 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. El motivo repetimos 4 veces. En cada vuelta aumentamos 4 puntos.
Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Giramos la labor, subimos una cadeneta, vuelta número 4. El motivo que repetimos 4 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos. 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, giramos la labor, vuelta número 5, ahora deberíamos tener 16 puntos, vuelta número 5, subimos un punto de cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos y un aumento. Tres puntos, un aumento. La última vez. Vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 7, subimos una cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos, un aumento. También repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 28 puntos bajos. Vuelta número 8, subimos una cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 6 puntos bajos y un aumento. 6, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta número 8 deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 9, subimos una cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 7 puntos bajos y un aumento. 7 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 10, subimos un punto de cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 8 puntos bajos y un aumento. 8 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 11, el motivo que repetimos 4 veces es 9 puntos bajos y un aumento. 9 puntos y un aumento.
Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 44 puntos bajos. Vuelta número 12, empezamos con un punto de cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 10 puntos bajos y un aumento. $10 puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 13, subimos un punto de cadeneta, el motivo que repetimos 4 veces es 11 puntos bajos y un aumento. $11 un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 52 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, vuelta número 15, subimos una cadeneta. En esta vuelta también vamos a aumentar 4 puntos, pero el motivo vamos a empezar con 6 puntos bajos. El motivo que corresponde son 12 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie dividimos en 2 partes, así que empezamos con 6 puntos bajos. Porque ya vemos que donde hacemos los aumentos se forman los picos. Así que ahora el aumento justo va a salir entre los picos. Tenemos 6 puntos, hacemos un aumento. Y ahora el motivo completo de 12 puntos bajos repetimos 3 veces y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Esta pieza debería tener como la mitad de la otra, de la anterior. Ahora vamos a seguir trabajando en punto bajo, vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta. Aquí en la esquina hacemos otro punto bajo y seguimos. Vamos a esconder el extremo. Ahora cortamos el hilo muy largo, dejamos alrededor de 50 centímetros del hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a unir estas dos piezas.
También lo podríamos hacer con punto bajo, cogiendo un punto con otro punto correspondiente. Yo lo voy a coser, así que enhebramos una aguja. Unimos un punto con un punto correspondiente de la otra pieza. Y así alrededor de toda la labor. Terminamos de coser, aquí aseguramos el hilo y lo escondemos. Ahora vamos a colocar los ojos y los vamos a coser. Aquí tenemos que dejar este empiece para que se vea un poco. Así lo bajamos un poquito más. Así de esta manera tenemos que dejar suficiente hueco para poder después colocar esta parte del ojo. Y los cosemos. Enhebramos una aguja. El otro de momento lo voy a retirar.
Primero cosemos este ojo, después colocamos la parte del centro y también la cosemos. Colocamos el otro ojo y también lo cosemos. Ahora ponemos en el centro los ojos de seguridad. Y vamos a ver cómo hacer las patitas. Formamos el primer punto, hacemos 8 cadenetas, vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y trabajamos en la parte posterior de la cadeneta. Hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 3 puntos medio altos, un punto bajo y un punto deslizado. Repetimos 8 cadenetas, giramos la cadeneta, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto medio alto más, 3 puntos medio altos seguidos, un punto bajo, y un punto deslizado. Repetimos una vez más, 8 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, otro punto medio alto, otro punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto y hacemos otra patita igual que esta. Y aquí cosemos las patitas.
y escondemos el hilo. Y luego otra patita cosemos por el otro lado. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Para poder colgarla en la pared podemos poner aquí un cordoncito o engancharla directamente con el aro. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.